Ya. Entonces, la idea de esta clase de hoy, del auxiliar 4, es ver o continuar el capítulo de bonos, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño recordatorio antes, ¿ya? Sabemos, o de lo que vimos la clase pasada en el auxiliar 3, vimos que un bono tiene un precio, ¿no? Una tasa cupón y un nominal, ¿no? Entonces tiene un precio, una tasa cupón y un nominal. ¿Se ve, cierto, la pantalla? ¿Me confirma? Sí, se ve. Ya, súper. Y habíamos dicho que el precio era básicamente un valor presente, ¿no? La fórmula de valor presente. ¿Y cuál era esa fórmula de valor presente? Habíamos dicho que era de la siguiente manera, ¿no? Era la suma de todos los flujos que va a recibir el bono, ¿no? A veces esto yo lo pongo como T o como N, da lo mismo. Y de los flujos de caja que va a recibir el bono en un periodo T, descontado a la tasa spot o a la tasa yield, ¿no? Habíamos visto que había dos tipos de tasa, la tasa spot, que cambiaba, no era cambiante, cambiaba de acuerdo al plazo, y la tasa yield, también conocida como tasa de rendimiento, o también conocida como yield to maturity, era esa tasa a la cual era constante y a la cual también me devolvía el precio, ¿no? Entonces, ¿cuál era la expresión de acá del precio? Era, uno tenía una suma, en t igual 1 hasta t, de los cupones, ¿no? C. ¿Y cómo se calculaba C? Uno calculaba como el nominal por la tasa cupón, ¿no? ¿Ya? Y uno tenía los flujos de los cupones descontados, ya sea a la tasa spot o a la tasa yield, ¿no? Y al final había un nominal que también se descontaba, ¿no? Con la tasa, en este caso spot, respectiva a la maduración, ¿no? Sabíamos que T era la maduración, que básicamente es cuánto tiempo se tiene desde la emisión hasta el vencimiento, ¿no? Y uno acá ponía el T, ¿no? Entonces uno calculaba el precio del bono descontando todos estos flujos, ¿no? Y la otra expresión básicamente era lo mismo, ¿no? Uno tenía lo siguiente, uno tenía suma de t igual 1 hasta t del cupón, y en el caso tengamos yield, uno tenía la yield, ¿no? Y esa tasa era constante, no cambiaba con el plazo, ¿cierto? Solo cambiaba si era de acuerdo a un bono a 2 años, un bono a 4 años, entonces cada bono tenía su yield, pero para cada periodo esto no cambiaba, ¿no? Lo de abajo, en cambio la spot sí cambia de acuerdo al plazo en el que se encuentra el flujo, ¿no? Eso habíamos visto en la clase pasada. Entonces, esto así, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy es un poco cómo medir el riesgo, ¿no? Y o sensibilidad de un bono, ¿ya? Entonces, la idea de la clase de hoy es cómo medimos la sensibilidad o riesgo de un bono, ¿sí? Entonces, para entender esto, hay métricas, ¿ya? Vamos a incorporar métricas. Estas métricas las vamos a tener que calcular nosotros y vamos a decir que son internas porque básicamente son mediante información interna que ya conocemos del bono, uno puede calcular estas métricas de sensibilidad, ¿sí? Y dentro de estas métricas uno tiene la MAC Duration, por ejemplo. La MAC Duration, básicamente, la MAC Duration es el tiempo promedio ponderado de los flujos de efectivo futuros del bono. En simple, ¿qué es la MAC duration? Es en cuánto tiempo o en qué plazo yo voy a recuperar mi inversión.
El concepto de la definición es el tiempo promedio ponderado de los flujos de efectivo, ¿sí? Ponderado de los flujos de caja, básicamente, descontados, ¿no? ¿Y cómo se calcula la MAC duration? Se calcula como MAC duration es igual a la suma de t igual 1 hasta n o hasta t grande de t, que es el tiempo en el periodo que estoy, por el valor presente del flujo, ¿sí? Del flujo en el que estoy. Por ejemplo, si yo estoy calculando el flujo del año 1, el valor presente, si traigo ese valor presente, ese flujo, ese va a ser el valor presente 1, VP1, ¿no? Y esto lo voy a descontar, o lo voy a dividir, perdón, por el precio, ¿ya? Por eso digo que es un tiempo promedio ponderado, porque se pondera con el tiempo, se pondera con el precio, ¿sí? Pero en simple, ¿qué vamos a decir de la MAC duration? Va a ser el plazo efectivo al cual se recupera la inversión. ¿Y cómo vamos a recuperar la inversión? El bono 1, cuando uno invierte, ¿qué invierte? El precio, ¿cierto? Uno paga el precio y a cambio, ¿qué uno recibe? Uno recibe los cupones más el nominal, ¿no? Entonces va a ser el plazo al cual voy a recuperar justamente el precio a través de recibir estos flujos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la otra medida de sensibilidad? Es la mod duration. La mod duration se define como, o tiene la siguiente fórmula, que la MAC duration partido 1 más la yield. Y en simple, la mod duration lo que mide es la sensibilidad también, pero la sensibilidad del precio a cambios en las tasas de interés, ¿ya? Entonces, es la sensibilidad, cómo se mueve el precio, ¿no? El valor del precio, del bono, del precio a cambios en la tasa de interés, a cambios en las tasas de interés, ¿no? Interés, ¿no? Entonces, básicamente, mire cuánto cambia el precio, ¿no? Si aumenta la yield, a ver acá, por ejemplo, si aumentara esto, ¿qué pasaría con el precio? Uno acá tiene la fórmula del precio, ¿no? ¿Qué pasaría con el precio si aumenta la yield? Alguien que me diga. ¿Disminuye? ¿Disminuye? Disminuye el precio, obviamente, ¿no? Y si disminuye la yield, aumenta el precio, ¿no? Entonces, esto me mide la mod duration, ¿no? La sensibilidad del precio a cambios en la tasa de interés. Ya a ver, por ejemplo, si el precio cambia o la yield cambia un 1%, ¿no? Por ejemplo, si el cambio en la yield es 1% positivo, no sé, por ejemplo, antes era 5% y ahora es 6%, ¿no? La yield nueva. Entonces, la mod duration me va a decir cuánto cambia, ¿no? Por ejemplo, mod duration igual a, no sé, 2,7, ¿ya? 2,7. Yo tengo el precio 100 antes de este cambio en la yield. Si yo ya sé que la mod duration es 2,7, entonces básicamente yo podría ya conocer cuánto se va a mover el precio, ¿no? ¿Cuánto va a ser el precio acá? El precio va a ser lo siguiente. El delta P va a ser menos 2,7, ¿sí? Y acá, ¿cuánto sería el precio nuevo? Sería 100 menos 2,7, que sería 97,3, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente, la mod duration, ¿no? Mide el cambio porcentual en el precio de un bono por cada cambio de 1% en la tasa yield, ¿sí? Si se dan cuenta. Y hay una fórmula ya más específica, ¿sí? Que se puede igual deducir de lo que acabo de hacer, que la vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Pero básicamente quiero que se queden con esta idea. Es sensibilidad del precio a cambios en las tasas de interés. Y cuando me refiero a tasa de interés, yo me refiero a la tasa yield o también puede cambiar las tasas de spot. No hay inconveniente, ¿ya?
Ahora, hay otra métrica de sensibilidad que tiene los bonos, ¿sí? Que se llama convexidad, ¿sí? La convexidad es una medida de segundo orden, ¿sí? Como pueden saber, la modulation es una derivada, ¿no? Es la derivada del precio con respecto a la tasa de interés, ¿no? A la yield. Y la convexidad es la segunda derivada de esa derivada. No, o sea, perdón, la derivada de esa derivada. O sea, la segunda derivada del precio con respecto a la yield, si se dan cuenta, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula de la convexidad? La convexidad tiene esta fórmula. 1 partido del precio, P0, P0 quiere decir el precio antes del movimiento de la yield, ¿no? Que es lo mismo que acá, ¿no? 1 más la yield al cuadrado por la suma de t igual 1 hasta t, yo lo puse como n, da lo mismo, ¿no? De los flujos de caja que recibe el bono en el periodo t descontados a valor presente, ¿no? Eso quiere decir este término de acá. Y todo esto lo voy a multiplicar por este factor, t cuadrado más t, ¿ya? Entonces, la convexidad, ¿qué me mide? La convexidad, como les dije, es una medida de segundo orden, ¿no? Mide la sensibilidad, ¿ya? Mide la sensibilidad a ver, mide la sensibilidad a ver un momento que ahí me pasó. Ya, ahí sí, listo. Mide la sensibilidad de un bono a los cambios en las tasas de interés, pero ¿cuál va a ser esta sensibilidad? Va a ser la sensibilidad o cómo cambia la mod duration, ¿ya? Mide la sensibilidad de la mod duration a cambios en las tasas de interés, ¿sí? Mide la sensibilidad de la mod duration a cambios en las tasas de interés, ¿ya? Interés. Ahora, la principal diferencia, ¿sí? Para que no se confunda entre modulation y convexidad, es que la primera, que es la modulation, mide la sensibilidad del precio. Habíamos dicho a los cambios en las tasas de interés. En cambio, la convexidad mide la sensibilidad de la modulation a cambios en las tasas de interés, ¿ya? En ese sentido, ahí tenemos las distintas métricas de sensibilidad que tenemos, ¿no? Ahora, hay otras métricas de riesgo que uno tiene en un bono, ¿sí? Un bono tiene distintas métricas de riesgo. Estas ya son métricas de riesgo. Y estas métricas no las calculamos nosotros, ¿ya? Las calculan agencias de acreditación crediticia, eh, como lo son Moody's, Standard Poor's, Fitch, ¿no? Y básicamente lo que hacen estas agencias es analizar los estados financieros, ellas, ¿no? De las empresas y ver su capacidad de flujos de pago, o sea, su capacidad de pago de intereses, qué tan seguros son sus flujos, qué tan riesgosos son sus flujos, y los cuantifica de la siguiente manera, ¿no? Con A, triple A, así para los flujos menos riesgosos, y así va bajando, A, B, C y D, ¿no? Entonces uno va a tener lo siguiente. Para abajo van a tener los bonos más riesgosos, ¿sí? Por ejemplo, un bono súper riesgoso que ahora está sería el bono emitido por el Banco Central de Rusia, por ejemplo, por el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, otro bono que tenga una mal credit risk sería el bono de Argentina, por ejemplo, o el bono de Venezuela, emitido por los gobiernos de Venezuela y Argentina. ¿Por qué? Porque el riesgo de impago, ¿sí? A eso definimos el riesgo,
o nos referimos al riesgo en ese sentido, al riesgo de impago de los flujos, ¿sí? O sea, uno compra, ¿no? El bono a un tal precio y puede que un bono, por ejemplo, de, emitido, no sé, por el gobierno de Rusia, no te termine de pagar, ¿no? Entonces, al tiro estas agencias acreditan como te ponen mal puntaje, ¿no? Lo que es a la KC, DSC, ¿no? Y así. Entonces, por ejemplo, un bono de Chile, un bono de Perú, no sé, Colombia, están ya para este lado, ¿no? De acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque son gobiernos sólidos en términos macroeconómicos. Su Banco Central sí te va a poder pagar, ¿no? Los cupones, los flujos nominales al final. Y no hay casi nada de riesgo de impago de los flujos, ¿no? De los flujos de. Entonces tenemos, por un lado, la sensibilidad, ¿ya? Cómo cambia el precio, cómo cambia el mode duration con respecto a movimientos en las tasas de interés y medidas de riesgo, ya que las hacen agencias externas, ¿sí? Y básicamente lo que nos dicen es cuán riesgosos son los flujos, ¿ya? Cuán riesgosos son los flujos, son los flujos. Entonces, ¿se acuerdan que yo no sé si fue la clase auxiliar 2 que yo introduje valor presente o la clase auxiliar 1, pero les había comentado que la tasa de descuento mide justamente el costo de oportunidad, ¿cierto? Y les había dicho el ejemplo de Argentina, que las tasas de descuento eran altas. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad era alto, ¿no? El riesgo de los flujos de caja, por ejemplo, de un bono emitido por el gobierno de Argentina eran altos, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Cuanto mayor es el riesgo, es decir, tenemos, por ejemplo, acá una acreditación de C o D, mayor es el riesgo, ¿no? En términos de credit risk, menor va a ser la, o mayor, perdón, va a ser la tasa yield, ¿ya? Mayor va a ser la tasa yield to maturity, o las tasas de interés, ¿sí? Entonces, ¿se comprende eso? ¿O lo repito? Eh, Disculpa, Sí, pero si sube la tasa yield, significa que baja el precio. claro, Ah, ya. claro. Si sube la tasa yield, a ver, lo que pasa, sí, claro, sube la tasa yield, baja el precio, pero esa tasa yield, ¿te acuerdas que yo había dicho que era la tasa de rendimiento? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir que aumente la tasa yield? Es que al ser los flujos más riesgosos, el inversionista te va a exigir un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque mientras más Eh, riesgo, más va a pedir, ¿sí? claro. Porque eventualmente no te puede pagar. No te va a Ujú. poder pagar, entonces te va a exigir más. Por ejemplo, una acción tiene un riesgo alto, entonces por eso las tasas de las acciones, los precios de las acciones son altos. A Mm, veces lo más especulativo, por ejemplo, Tesla, ¿no? Tienen precios altos. ¿Por qué? Porque su riesgo también es alto. Entonces quiero que mm, se queden con esta idea. Mientras más riesgo, más rendimiento se le va a exigir, ¿ya? ya. Más Sí, rendimiento. claro. Y lo Entonces, contrario, mientras menor riesgo, menos yield se le va a exigir, ¿ya? Entonces, eso en términos de métricas de sensibilidad y riesgo, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos cómo se mueve el precio a cambios en la yield o tasa de mercado, ¿ya? O tasa de rendimiento? Hay tres formas, ¿sí? La primera forma es la valorización directa, ¿ya? ¿A qué me refiero con valorización directa? ¿No? Uno ya va a tener cuánto varía la yield y uno básicamente vuelve a valorizar el bono con esa nueva yield, ¿no? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Uno tiene un precio que es antes, ¿no? Antes del movimiento de la yield, ¿no? Uno tiene el siguiente precio.
¿no? Uno tiene la suma de t igual 1 hasta t de los cupones, ¿no? Uno más la yield a la t, más los flujos, digo, flujo del nominal, claro, uno más la yield, y esto a la madurez, y uno va a tener un nuevo precio producto de una nueva yield, ¿cierto? Entonces, uno va a tener esta yield, que va a ser la yield de acá, más lo que varíe, ¿cierto? Entonces, uno vuelve a valorizar el bono, ¿sí? Ese es el procedimiento directo, volver a valorizar el bono de la siguiente manera, t igual 1 hasta t, ¿no? Y uno no va a tener la i, sino va a tener la nueva yield, ¿no? Y mediante esta yield nueva se va a valorizar el bono, ¿ya? Esta es la fórmula directa. ¿Cuánto varía el precio? Bueno, básicamente, para ver cuánto varía el precio, simplemente hay que restarle el precio nuevo menos el viejo, ¿cierto? Entonces, de esta forma es la más directa. Y esta es la exacta. Acá van a obtener cuánto varía exactamente, ¿sí? Varía exactamente. Cuánto varía exactamente. Es decir, el precio exacto en el cual va a variar, ¿sí? Pero hay aproximaciones que se usan también y que usan estas métricas de sensibilidad, ¿sí? Para eso las estudiamos, para no tener que darnos toda esta vuelta de volver a calcular nuevamente el precio, sino lo que queremos es una fórmula más directa, ¿ya? Y la segunda forma, y la tercera también va a ser una aproximación, ¿ya? De cuánto es el nuevo precio. Y uno va a tener lo siguiente. La segunda forma va a ser usar la mode duration, ¿ya? Y la mode duration, o cómo calculamos el cambio en el precio, va a ser, va a ser la siguiente fórmula. Vamos a tener menos mode duration por cambios en la yield, el cambio en la yield por el precio anterior, ¿ya? El precio anterior, no el precio nuevo. El precio nuevo es lo que queremos calcular, es este, ¿no? ¿Y cuánto va a ser el precio nuevo? Bueno, va a ser el precio antiguo más cuánto varió, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿alguien tiene una idea de por qué acá es menos? Sí, porque mide los cambios en la tasa y los efectos que tiene la tasa sobre el precio tiene el signo contrario. Ya, claro, sí, pero ¿por qué menos? Ah, o sea, como que el delta P que... Ah, porque el precio debería subir, ¿cierto? Claro, Porque yo estoy tomando P asterisco menos P y el P original debiese ser mayor. claro. Por ejemplo, si, a ver, en simple, si esto, si tenemos un cambio positivo, habíamos dicho que el precio disminuía, ¿cierto? Sí, Entonces la variación, ¿qué va a ser? Negativa. claro. Y si el cambio en el precio, acá, el cambio en la yield, perdón, es negativo, es decir, baja las tasas, el cambio en el Ujú. precio, ¿cuál va a ser? Positivo, ¿cierto? Ujú. Entonces, este menos controla ese efecto contrario. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces uno tiene esta fórmula, ¿ya? Entonces calcula el cambio en el precio y vuelve a calcular el cambio en el nuevo precio, P asterisco, ¿ya? Y la tercera forma, tercera, es usar la convexidad, ¿ya? Si comparamos la mode duration y la convexidad es más exacta. ¿Por qué? Porque ya incorpora la segunda derivada, ¿no? Y uno se acuerda, por ejemplo, de las series de Taylor, uno tenía una aproximación de funciones, mientras más derivadas uno tenía, más aproximado a la función real. Y en este caso, la función real o el precio real nuevo sería esto, la fórmula directa. Entonces, esta es una aproximación y esta es más exacta que la modulation, la convexidad. ¿Y cuál es el cambio en el precio si usamos la convexidad, ¿no? Y también, obviamente, dentro de la modulation va a ser la siguiente fórmula. Menos modulation por el cambio de la yield, hasta ahí parecido a esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el modo que se le va a insertar este término? Más un medio de la convexidad por el cambio en la yield al cuadrado y todo esto por el precio, ¿sí?
Esa es la diferencia con la fórmula del cambio en el precio solo usando la modulation. Acá usamos la modulation y convexidad y nos va a dar una aproximación más exacta o más fiel a la fórmula directa, ¿ya? Porque incorpora esta segunda derivada, es más exacto, ¿ya? Y lo mismo, el precio nuevo va a ser el precio antiguo más la variación. Si la variación es negativa, entonces el precio va a bajar, el precio nuevo. El precio antiguo, perdón, va a bajar y el precio nuevo va a ser menor, ¿cierto? Entonces, eso desde el lado de cómo se mueve el precio, cómo vamos a calcular los nuevos precios a cambios en la yield o la tasa de descuento, ¿ya? Ahora, en general, nos vamos a topar en la realidad, ¿ya? Que las empresas no solo cuando se financian con bonos o tienen los pasivos bonos, no tienen solamente un bono, ¿ya? Tienen un portafolio de bonos, ¿sí? Uno va a tener, por ejemplo, un bono A, ¿ya? Un bono A, B, C, etcétera, ¿ya? Etcétera. Y uno va a tener distintos portafolios. ¿Y a qué me refiero con portafolio? Me refiero a una colección de activos, ¿ya? Una colección de bonos, ¿sí? Entonces uno pone el portafolio como P, siempre, ¿sí? El P es el portafolio. Portafolio conformado por el bono A, el bono B y el bono C, ¿sí? Y como cualquier portafolio, ¿sí? Uno va a destinar cierto dinero a A, uno va a destinar cierto dinero a B y uno va a destinar cierto dinero a C, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto en términos de porcentaje, en términos de peso voy a invertir en cada bono? Lo vamos a poner como alfa I, ¿ya? Que es que el peso invertido o el porcentaje invertido en el bono I dentro de la cartera o portafolio, ¿sí? Cartera o portafolio. Por ejemplo, yo tengo $1,000 ahora en mi bolsillo y quiero invertir en el bono A, el bono B y el bono C, ¿sí? Entonces, yo quiero invertir 600 en el bono A. Si yo invierto 600 en el bono A, yo voy a tener un peso de ¿cuánto? De 60%, si se dan cuenta, ¿no? Y el bono B y el bono C, por ejemplo, no sé, 200. O sí, pues 200. Entonces uno tendría alfa B 20% y un alfa C, que es cuánto le invertía al bono B y al bono C, 20% también, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuánto dinero, yo voy a invertir cierto porcentaje A, cierto porcentaje B, a C, etcétera, ¿ya? Eso. Entonces, como bien les expliqué, cada bono tiene una medida de sensibilidad, ¿no? Pero ¿cómo cuantificamos la sensibilidad si tenemos un portafolio? ¿Sí? Cuando tenemos un portafolio, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular o tener ya de antemano las MAC duration individuales, es decir, la MAC duration, ¿sí? La MAC duration del bono A, la MAC duration del bono B y la MAC duration del bono C, ¿sí? Una vez que ya contamos con esa información, lo que vamos a hacer es ver cuánto es la MAC duration del portafolio. Y para calcular la MAC duration del portafolio simplemente vamos a hacer un promedio ponderado, ¿ya? Vamos a decir, 60%, por ejemplo, le invertía al bono A y eso por su MAC duration. Y de la misma forma para B y C, 20%, ¿no? Que es el peso de B dentro de la cartera por la MAC duration de B. Y así también para el bono C.
¿no? Entonces, de esta forma, uno va a calcular la MAC duration del portafolio, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula general cuando uno tiene una colección de bonos? La fórmula general de un portafolio de n bonos, portafolio de n bonos, va a ser lo siguiente. Uno va a tener MACD del portafolio y uno va a tener I, ¿no? Igual 1 hasta n de cuánto le invierto a cada uno por la MAC duration de cada uno. ¿Sí? Esa va a ser la fórmula general. ¿Sí? Lo vamos a repasar en un ejercicio que también puse en el auxiliar. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿de qué se trata este auxiliar? De cómo conocer la sensibilidad o cómo medir la sensibilidad o riesgo de un bono, ¿ya? O de un portafolio de bonos. ¿Sí? De esto se va a tratar el auxiliar. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? ¿No? Hola, yo Hola, tengo una sí. duda, Sí. eh, pero era como del principio en realidad. Ahí. Cuando estábamos viendo las métricas recién, dijiste que el precio nuevo iba a ser como igual el precio menos 2,7 Acá. Sí, pues. en la parte. Sí, pues, por ejemplo, el ¿Ya? precio ¿Y por antiguo qué? era 100. Sí, La modulation ya la conocía. La modulation era 2,7. Entonces, modulation recuerdo que me mide cómo cambia el precio de un bono por cada cambio de 1% en la tasa yield. Acá, si la tasa yield aumenta 1%, entonces el precio, como vimos que cuando la tasa yield aumenta, el precio tiene que disminuir, ¿cierto? Entonces la variación, ¿qué va a ser? Negativa. Entonces, como me mide cómo cambia el precio a un cambio de un 1% y la modulation es 2,7, el cambio en el precio va a ser menos 2,7 directamente. ¿Sí? Que básicamente lo que hice fue aplicar esta fórmula de lo que vimos acá, de la modulation por menos modulation por el cambio en la yield por el precio. No sé si se ve. Ahí sí, sí. Acá. Creo que ¿dónde está? Está por aquí. ¿Cachai? Esto es lo que apliqué. ya, ok, gracias. ¿Sí? ¿Respondo a tu duda o...? Sí, entonces. Ya. Entonces vamos a ver, vamos a continuar con los ejercicios. ¿Ya? A ver. Vamos a poner los ejercicios. A ver. Entonces, la pregunta uno se trata de comentes, como para reforzar lo que acabábamos de ver en el resumen. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí, chicos? sí. Ya, súper. A ver, el primer comente dice, la MAC duration de un bono bullet, ¿no? Que vence en un plazo T, siempre es menor que la MAC duration de un bono cupón cero que vence en la misma fecha. Sí, acá asumamos que ambas tienen la misma yield, todo eso, ¿no? ¿Qué piensan? ¿La MAC duration de un bono bullet es menor que la MAC duration de un bono cupón cero? ¿Mm? Yo creo que sí, porque en la fórmula del Maturation está el valor presente en el numerador, me parece. Claro, Y cuando hay menos flujo, el valor presente es menor para los boletos, ¿no? claro, o sea, uno va pagando cierto porcentaje a través de cupones. Sí, claro. Vamos a hacer un ejemplo, ya para que quede claro. Ujú. ¿Se ve el Excel? Sí, Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo con un bono bullet a 3 años, ¿ya?
La tasa yield del bono, ya me la sé, 5%, la tasa cupón 10% y el valor cara 100, ¿no? Entonces, en simple, ¿cuál es el flujo que uno va a recibir? En el año 1 es 10, que es el cupón, ¿cierto? Que es 10% por 100. En el año 2 también va a recibir cupón y en el año 3 va a recibir cupón más nominal, 10 más 100, 110. Entonces, este término de acá, esta columna, me va a indicar el valor presente sub T, ¿no? Lo que uno tenía en la fórmula de la MAC duration, ¿no? Y básicamente, valor presente sub 1 es cuánto vale hoy este flujo de acá, solo este flujo del año 1. Valor presente de 2 es cuánto vale el flujo del año 2, que también es el cupón de 10, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, uno tiene V sub T y uno también tiene V, valor presente de T por T, ¿no? Que es todo lo de arriba, ¿ya? Si eso lo sumo y lo divido entre el precio, ¿ya? Y sabemos que el precio básicamente es la suma de los flujos, ¿no? Uno obtiene la MAC duration, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si empezamos a disminuir la tasa de cupón? Por ejemplo, no sé, 9%. Si se dan cuenta, la MAC duration sube, ¿sí? 7, no sé, 1%, ¿sí? Cuando llega a 0, si se dan cuenta, la MAC duration se iguala a la madurez, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿O cómo se llamaba el bono que tenía una tasa cupón 0? Es el bono 0 cupón. Entonces, de aquí va a surgir algo, ¿ya? Un aprendizaje nuevo, que es que la MAC duration de un bono 0 cupón siempre es su madurez. Es su madurez. ¿Y por qué? Si lo queremos ver en términos de fórmula y volviendo al Excel, uno tendría esto de acá, ¿no? 1 por el valor presente de 1, más 2 por el valor presente de 2 y así, ¿no? ¿Y cuánto vale el valor presente? Básicamente es los flujos descontados con la yield, ¿no? Flujo del año 1 descontado 1 más la yield a la 1, así, flujo del año 2, 1 más la yield a la 2, y así. Entonces, ¿qué pasaría si uno no tiene cupones? Entonces, esto se va y solo queda este flujo que es el nominal, ¿sí? Entonces uno tendría que valor presente de 3 es f de 1 más la yield al cubo, ¿sí? En el caso de un bono cero cupón, ¿por qué? Porque se van los cupones, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? Que esto se anula, ¿no? Y quedaría esto como 3 por el nominal, ¿no? Por 1 más la yield al cubo, y esto todo dividido en el precio. Pero esto es el precio, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es el único flujo, ¿sí? Entonces, esto se va, esto queda 1, y la MAC duration es 3. Justamente lo que obtuvimos acá con el Excel, con las fórmulas del Excel, ¿no? Entonces, esta misma intuición, si quieren, extrapólenlo para un bono bullet, un bono cero, perdón, de plazo T grande, ¿ya? La misma lógica se aplica. ¿Por qué? Porque un bono cero cupón, el único flujo que sobrevive es el último flujo, que justamente es el valor presente del precio, ¿no? Es el valor presente que es igual al precio. Entonces se va y queda solo el vencimiento, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, en resumen, la MAC duration de un bono bullet, ¿será menor siempre? Sí, ¿cierto? Entonces será verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la MAC duration de un bono bullet va a ser menor que la maduración, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la MAC duration de un bono cero, acá, la MAC duration de un bono cero cupón es igual a su plazo o a la maduración, ¿sí? Por tanto, mientras más chica es la tasa de cupón en un bono bullet, tasa cupón,
en un bono bullet, el plazo efectivo en el que se va a recuperar la inversión aumenta. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no estoy recibiendo o estoy recibiendo poquitos cupones dentro de la maduración. ¿Sí? Y que el caso extremo es el bono cero cupón, claramente. ¿Ya? Mientras más chica es la tasa de cupón de un bono bullet, el plazo efectivo, que es la max duration, en el cual recupero mi inversión. ¿Y cuál va a ser mi inversión? El precio, lo que puse para recibir el bono, es el precio. ¿No? Disculpa, José, una pregunta. ¿Sí? ¿Podrías volver al Excel y poner la tasa original del bullet? ¿O cualquier tasa del bullet Sí. club? Para hacer una preguntita. Plazo efectivo. Ya. El plazo, déjame terminar acá, el plazo efectivo de la inversión aumenta. Claro. Ya. Ya, a ver, volviendo al Excel. ¿Qué Sí, querías? porfa. No, que por ejemplo, si la tasa cupón fuera, no sé, como un 10% creo que estaba originalmente, Sí, 10%. la Mac Duration dice que es 2,7. Sí, Eso significa que como en el 70% entre el segundo y el tercer periodo voy a haber como recuperado mi inversión. exactamente. Tal cual. Pero, Esa es la interpretación que se tiene que dar. pero entonces, pero es que ya, pero para ese punto yo voy a haber recibido los dos flujos de 10, ¿cierto? Los de uno y 2, los que Claro, salen ahí en la tableta. claro, Y más, entonces, más el acumulado de lo que se tiene hasta el 2,7. pero entonces yo no, el 110 no lo cobró al final del periodo 3. En términos simples, sí. En términos simples, sí. Pero ¿qué te dice el Manipulation que lo vas a recuperar en 2,7? Es que en verdad los pagos de un bono en la realidad no son al término, siempre son como mensuales, son semestrales, entonces siempre va a haber un cachito que queda, Ah, es un residual. ya, ok. ¿Sí? Ya, El entonces, precio se ya. recupera en un periodo decimal, 2,75 en este. Entonces no es como tan discreto como está en la tabla que recupero 10 10 y después como al final 110, sino como que la inversión en verdad se recupera por ese plazo de ahí. Porque yo, si lo interpreto tal cual, yo Ujú. pensaría que la Mac Duration tendría, porque para mí al menos al segundo periodo voy a haber recuperado 20 y para mí eso como que no es la inversión, po. ¿Se entiende Claro, mi duda? sí, sí, claro, se entiende la duda. Lo que pasa, como te digo, en términos reales, cómo se manejan los bonos reales es que se va pagando de poco, no es que te tira todo al final. Esto es simplemente una simplicidad para calcular el precio, este Ya, tratamiento ok. de los bonos, ¿sí? Pero, ¿qué te dice la Mac Duration? Y está buena tu interpretación, que lo vas a recuperar en 2,7, o sea, dentro del tercer año, básicamente, Ya, ¿sí? ok. Y el cachito extra que te quedó después de este periodo, 2,7 años, va a ser en la rentabilidad, además que Ya. lo que recibes aparte del precio. Porque Ah, mira, si ya, solo qué recibieras el interesante. flujo hasta el 2,7, si te das cuenta, si solo recibieras el flujo hasta 2,7, ¿no? Uno tiene acá t igual 0, t igual 1, t igual 2, y acá t igual 3, y acá está 2,7, uno Ujú. recibiría todo esto, ¿no? De acá, desde acá, y hasta acá ya recuperaste el precio. Y el cachito extra es la utilidad, ¿no? Lo que tienes aparte de tu inversión. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte en algo, uno quiere recuperar su inversión y aparte tener algo, ¿no? Ujú. Ese cachito es este. Ya, ya entiendo. Ok, me parece. Muchas gracias. Ya, ya. Entonces, eso con el lado de la pregunta uno, ¿ya? La pregunta 2 nos dice un bono cero cupón con una madurez de T siempre será menos sensible a movimientos bruscos de la yield que un bono bullet con la misma madurez. ¿Ya? Y acá tenemos que darnos cuenta de algo. Sabemos que la max duration de un bono cero cupón, ¿sí? Si comparamos bonos con el mismo plazo, la max duration del bono cero cupón va a ser mayor que la max duration de un bono bullet, con el mismo plazo, ojo. ¿Ya? Bullet. ¿Sí? Si ahora consideramos por simplicidad que ambas mantienen la misma yield,
¿sí? Y la descontamos, ¿sí? Para calcular las mode duration de cada una, uno va a tener que la mode duration del bono cero cupón es mayor que la mode duration del bono bullet. ¿Qué quiere decir esto? Que la sensibilidad del bono cero cupón a movimientos en las tasas de interés es mayor que la sensibilidad de un bono bullet a movimientos en las tasas de interés o la tasa yield. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque es súper importante. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿a qué se debe esto? A que la max duration siempre en un bono cero cupón es mayor, porque es su madurez. ¿Sí? Y si eso lo dividimos por uno más la yield, nos va a dar que siempre, en muchos casos, la max duration en caso de un bono cero cupón es mayor que la max duration de un bono bullet. Es decir, el bono cero cupón es más sensible, si se dan cuenta, ¿no? Que un bono bullet. Bullet. Ya. La pregunta 3 o comente 3. Nos dicen, un bono con clasificación crediticia triple A ofrecerá una tasa yield más baja que un bono A con el mismo plazo o madurez, según la clasificación Standard Poor's. La clasificación Standard Poor's era del AA y todo eso, ¿no? D y todo eso. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué piensan? ¿Un bono con clasificación triple A tendrá una yield más baja que un bono A? Si ambos tienen el mismo plazo. ¿Verdadero o falso? Eh, una yield más alta está asociada a mayor riesgo, por lo tanto yo diría que la A sola debería tener mayor riesgo y por lo tanto su yield debería ser mayor. Claro, tal cual dijo su compañero. ¿Cómo? Creo que es Israel. Sí. Hola. Ya, exacto, lo que dice Israel está bien. ¿Ya? Mientras más riesgo de los flujos, ¿sí? Más va a aumentar la yield y por tanto la clasificación crediticia que le da a estas agencias, en este caso Standard Poor's, va a ser menor. Un A, simplemente un A. En cambio, un mejor riesgo, un menor riesgo, va a involucrar una menor yield. ¿Ya? Y por tanto, una mejor clasificación crediticia, triple A. ¿Ya? Quiero que se queden con eso. El riesgo va de la mano de la yield, ¿sí? Para siempre, para todo tipo de activo, ya sea acción, ya sea opción. Mientras más riesgo se le solicita, más tú como inversionista vas a exigir, que en este caso es la tasa de rendimiento. ¿Ya? La 4 dice que lo siguiente, los bonos emitidos por empresas privadas suelen ofrecer rendimientos más altos que los bonos gubernamentales. Ya. Acá, ¿qué piensan? Los bonos emitidos por empresas privadas ofrecen rendimientos más altos que los bonos gubernamentales. Analícenlo desde el lado riesgo. ¿Cuál corporación o organización es más riesgosa? ¿Una empresa privada? No sé, Cencosud, no sé, Corner Shop, o un ente gubernamental, un banco central. ¿Cuál es menos riesgoso para un inversionista en términos de un bono? Las instituciones estatales no quiebran y por eso tendería a pensar que son menos riesgosas, ¿o no? Claro. En general, las instituciones gubernamentales, los bancos centrales son muy sólidos, ¿sí? Te pagan, te pagan oportunamente, ¿sí? El riesgo es bajo. Claro, hay clasificaciones crediticias que uno igual tiene que considerar, pero en general, los bancos centrales de los gobiernos
de los gobiernos emiten bonos menos riesgosos que una empresa privada. Menos riesgosos que una empresa privada. Una empresa privada. Y por tanto, ¿cómo será su yield del bono del gobierno, los bonos del gobierno a comparación de una empresa privada que emite también bonos? Su yield será más baja, ¿no? Una menor yield. ¿Por qué? Porque es menos riesgoso que una empresa privada que tiene más riesgo y por tanto una mayor yield, ¿no? Y acá yo lo puse como verdadero, pero igual si se ponen a pensar, puede haber gobiernos, por ejemplo, si comparamos, no sé, una Argentina, un bono emitido por Argentina y un bono emitido por una, no sé, SQM o Cencosud, que son grandes corporativos, grandes holdings empresariales, ¿ya? Y ahí hay que analizar. Y para eso les sirve o les serviría la primera parte del curso, que es análisis financiero, ¿sí? Y eso básicamente lo que vamos a hacer, o lo que tienen que hacer en el CTP de hoy día, analizar los estados financieros. Al analizar los estados financieros uno se da con la idea de cuál es menos riesgoso, cuál empresa es menos riesgoso, ¿sí? Si los flujos, su capacidad de pago es buena, y en función de eso, el riesgo de los bonos emitidos de esta empresa van a ser menores. Si los flujos son sólidos, paga sus intereses, hay un mayor ROA, ¿no? Etcétera. Entonces, en términos generales, los bancos centrales emiten bonos menos riesgosos que una empresa privada, pero igual hay casos que pueden no ser ciertos, ¿ya? Pero en general es verdadero. Ya. La 5. La diversificación de un portafolio de bonos puede reducir la sensibilidad del mismo a los movimientos en las tasas de interés. ¿Ya? Cuando uno tiene un portafolio de bonos, uno tenía lo siguiente, ¿cierto? Uno tenía un portafolio de bonos, ¿sí? Y básicamente el portafolio o el mod duration del portafolio de bonos también sigue una relación lineal, ¿ya? Y básicamente es alfa I por la mod duration del bono I, ¿ya? Y esto la sumatoria, obviamente, de igual a 1 hasta n. Entonces, ¿les hace sentido lo que voy a decir a continuación? Si yo tuviera un mod duration de A menor que un mod duration de B, y a su vez el mod duration de B es menor que el mod duration de C, si yo hablo de diversificación, ¿les haría sentido que ponga más dinero en A, es decir, el alfa A sea mayor que alfa B y mayor que alfa C? ¿Les hace sentido eso? ¿O no? Consideren, ojo, que lo que yo quiero es reducir esto, ¿sí? Cuando yo hablo de diversificar, la función o el objetivo que yo quiero hacer, que yo quiero lograr es disminuir la mod duration, la sensibilidad, ¿no? Del precio del portafolio, del valor del portafolio total a movimientos en el yield, yo lo quiero disminuir, ¿ya? Cuando yo me refiero a diversificar es eso. ¿Y cómo se hace eso? Es invirtiendo en bonos que tengan menor sensibilidad. En este caso, como la mod duration del bono A es menor al de B y al de C, yo lo que voy a querer es siempre invertir más en el bono A y tal vez un poco en el bono B y un poco menos en el bono C, ¿sí? Y así yo me protejo. ¿Por qué? Porque esto, si hago eso, lo que yo voy a hacer es disminuir la mod duration, si se dan cuenta, del portafolio, y por tanto, ante cambios en las tasas de interés, el precio se va a mover poquito, ¿sí? Va a ser poco, va a ser chico este cambio. ¿Por qué? Porque yo invertí más en un bono más seguro, si se dan cuenta, que no cambia mucho su precio, ¿sí? Y en términos ponderados, la mod duration del portafolio va a ser más chica, ¿ya? Entonces, verdadero,
¿no? Al diversificar, yo puedo reducir la sensibilidad, ¿no? Entonces, la idea es reducir la mode duration del portafolio y para eso yo debo priorizar invertir más en bonos menos sensibles, ¿sí? Eso es el resumen de las 5, ¿ya? Hasta ahí los comentes. ¿Alguna duda? Ya, entonces paso a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, considera un bono con maturity o madurez 3 años y un valor cara de 100, que paga cupones anuales de 8. Asuma que la yield del bono es 5%. Encuentra el precio del bono y su Macaulay Duration, o Macaulay Duration, o duration, simplemente. ¿Cómo se calcula el precio? Bueno, eso ya lo sabemos de memoria, ¿no? El precio es el cupón. ¿Cuánto es el cupón en este caso? 8% por 100, ¿cierto? Que es el nominal. Entonces yo recibo la suma de t igual 1 hasta 3, que es la madurez, de 8, y la yield, que es 5%. Esto a la t, y al final yo recibo 100, ¿no? 1 más 5% al cubo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el flujo del año 3? Va a ser 8 más 1 más 5% al cubo, más 100 partido 1 más 5% al cubo, y eso va a ser 108, ¿no? Ya. Entonces, eso es la fórmula del precio. Si se dan cuenta, esto lo podríamos hacer en Excel rápidamente, pero también quiero ver con ustedes la otra fórmula, ¿sí? Que es interpretar esto como una anualidad, ¿ya? Y recuerden que una anualidad requeriría flujos constantes. En este caso, los flujos constantes son los flujos de cupones constantes, porque los cupones no cambian en el tiempo. Entonces, vamos a valorizar este cachito de acá. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? Entonces, la suma de t igual 1 hasta 3 de 8 partido 1 más 5% a la t va a seguir la fórmula de una anualidad. ¿Cuál es la fórmula de una anualidad? En este caso sería 8 partido 5%, todo esto 1 menos 1 partido 1 más 5% a la madurez, que es 3, ¿ya? Y esto me va a dar 21,79, ¿ya? Y ahora, si valorizamos este cachito de acá, lo que nos va a dar sería 86,38, ¿ya? Entonces el precio será simplemente 86,38 más 21,79, ¿sí? En este caso es 108,17. Ese es el precio, ¿ya? Ahora, yo quiero calcular la MAC duration, ¿no? Y para calcular la MAC duration yo necesito el valor presente de cada año, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. ¿Cómo se calcula esto? ¿Ya? Sabemos que la MAC duration es esto, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular el valor presente de cada flujo, ¿ya? Primero el valor presente del flujo 1. ¿Cuál es el primer flujo que yo voy a recibir? Es 8, ¿cierto? Que es el primer cupón. ¿Cuánto vale eso? Hoy sería 8 partido 1 más 5%, que lo estoy trayendo a valor presente, este flujo 1, ¿ya? Esto sería 7,62. ¿Sí? Ahora, valor presente del flujo 2. ¿Cuál va a ser el flujo 2? También 8, ¿cierto? Porque es el segundo cupón. 8 partido 1 más 5% al cuadrado, porque es un flujo en el año 2, ¿cierto? Y esto es igual a 7,26. ¿Ya? Y ahora, el flujo 3, si se dan cuenta, va a ser el nominal más el cupón, 108, y esto partido 1 más 5% al cubo. Y esto nos da
29. ¿Ya? Entonces la mark duration va a ser simplemente lo siguiente. Va a ser valor presente, o la mark duration va a ser los valores presentes multiplicados por el tiempo, ¿cierto? Acá está la fórmula, aquí. Valor presente multiplicado por el tiempo, todo eso la suma y todo partido el precio. Ya, entonces vamos a hacer eso. 7,62 por 1 más 7,26 por 2 más 93,29 por 3. Y todo eso partido 108,17. Eso nos da una mark duration de 2,79 años. ¿Qué quiere decir? Que para este bono yo voy a recuperar mi dinero en 2,79 años. En este caso fue el precio. ¿Cuánto fue el precio? 108,17. En 2,79 años yo recupero efectivamente en términos ponderados, ¿no? Este precio, 108,17. Y aparte voy a tener ese cachito que le expliqué a Israel, que después de ese periodo, ¿no? Hasta la madurez, que es 3. Ya. La segunda pregunta es, nos dicen, asuma un incremento de 10% en la yield a 3 años. Calcula el nuevo precio de dos maneras, utilizando la fórmula de valorización, es decir, la forma directa, que es la exacta, la que no se equivoca, la real, y utilizando la mod duration para aproximar, ¿no? Entonces veamos. Si la yield cambia en 10 BPS, primero, ¿qué es un BPS? El BPS, y esto para como cultura general, un BPS es 0,01%. ¿Ya? Entonces, 10 BPS es 0,1%. ¿Ya? Acá dice que el incremento es positivo, entonces el cambio en la yield va a ser más 0,1%. ¿Cierto? Entonces, veámoslo primero desde la fórmula directa. ¿Ya? Antes la yield, ¿cuál era? La yield era 5%. Entonces la yield nueva, ¿cuál será? 5% más 0,1%. Esto es 5,1%. ¿Ya? Y volvemos a valorizar el bono, ¿no? Que es el precio, la suma de t igual 1 hasta 3 de 8 partido 1 más 5,1% a la t más 100, todo eso 1 más 5,1% al cubo. ¿Sí? Y esto nos va a dar un resultado, si lo calculamos análogamente, como 107,8826. ¿Ya? Ese va a ser el precio nuevo. El precio después de la subida de la yield, si se dan cuenta, en 10 BPS. ¿No? Ahora nos piden usar la mod duration para aproximar. ¿Ya? Y ya nosotros, si se dan cuenta, tenemos la mod duration, que es 2,79. Entonces calculemos la mod duration. La mod duration, en este caso de este bono, será 2,79 partido 1 más la yield, que es 5%. Acá la yield, en la fórmula, si lo queremos valorizar, va a ser antes de la variación, ojo, ¿ya? Y luego esto nos va a dar 2,66, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos el cambio en el precio usando la mod duration? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que el cambio del precio aproximadamente va a ser menos la mod duration por el cambio en la yield por el precio, ¿no? Y esto es el precio inicial, antes del cambio de la yield, ¿no? Antes de la variación. ¿Y cuánto es esto? Es lo siguiente. El cambio en el precio es menos 2,66 por la yield, o el cambio de la yield, que es 0,1, por el precio, que es 108,17. ¿Ya? Y esto será menos 0,2876. Y ahora, si calculamos esto, o el nuevo precio, esto nos va a dar P más delta P,
que ya vimos por qué, porque queremos saber cuánto es el nuevo precio, considerando esta variación que recién calculamos, y esto nos va a dar 108,17 menos 0,2876, por lo tanto el precio nuevo será 107,882. Casi el cambio, ¿cuál es más acertado? Si se dan cuenta, usando Moderation se llega a algo similar, ¿cierto? Es un cambio menor, diferencias apenas de centésimas, si se dan cuenta, ¿no? O milésimas, ¿no? 107,8821 y 107,8826, que es el precio real, el que directamente se calcula. ¿Ya? Y esta similitud se debe a que el cambio fue muy chico, ¿ya? El cambio en la yield fue de apenas 10 bps. ¿Qué pasaría, como dice la 3, si el incremento ya no es 10, sino 200? Vamos a verlo. ¿Ya? Entonces, asuma un incremento de 200 bps y repita los cálculos. Entonces vamos a hacerlo más rápidamente la 4 porque es básicamente, la pregunta 3 porque es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces uno tendría que el precio nuevo será la suma de t igual 1 hasta 3 de 8, 1 más 7% a la t más 100, que es el nominal, dividido en 1 más 7%. ¿Por qué 7%? ¿Por qué? Porque es cuánto aumentó la tasa cupón. 200 BPS, BPS es 2%. ¿Ya? Entonces el precio nuevo, esto será simplemente 102,6243. ¿Ya? Ahora la otra forma de valorización. Esta es la fórmula directa, ¿no? La forma directa. Ahora la Moderation, lo que vamos a tener es, sabemos que la Moderation es 2,66. Entonces directamente el cambio en el precio va a ser menos 2,66 por el cambio de la yield, que es 2%, ¿no? Porque son 200 bps, por el precio inicial, que es 108,17, ¿no? Y por tanto el cambio en el precio va a ser menos 5,7527. Por tanto, el precio nuevo va a ser 108,17 menos 5,7527. Y esto de acá nos da, lo siguiente. Nos da 108,17. Ya, y esto nos da 102,4171. Si se dan cuenta, esta era la fórmula directa y esta es la fórmula aproximada con la Moderation, ¿no? Si se dan cuenta, ya empieza a haber una mayor diferencia, ¿no? Y esto es porque el cambio ya no fue tan chico, fue un poco más grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo corregimos esta aproximación? Usando convexidad, ¿sí? Y aquí viene la pregunta 4. Ya, ahora nos piden, haya la convexidad y calcula el cambio en el precio para el caso de 10 bps y 200 bps, ¿ya? Y vamos a empezar a comparar cómo funciona esto. Entonces, tendríamos que la convexidad era 1 partido el precio, que es 108,17, por 1 más la yield, que es 5%, esto al cuadrado, y esto de la suma de todos los flujos, ¿no? De t igual 1 hasta 3, de 8, que es el flujo de caja, ¿no? De los flujos de caja de acá, 8, 8 y 108, ¿no? Y 1 más 5% a la t, y esto t al cuadrado más t, ¿ya? Si calculamos esta convexidad, sabiendo que el flujo de caja en el año 1 es 8, el flujo de caja en el año 2 es 8,
y el flujo de caja en el año 3 es 108, ¿no? Vamos a obtener que la convexidad es 9,88, ¿ya? Entonces vamos a usar el cambio en el precio para movimientos de yield de 10 bps y 200 bps, ¿sí? Entonces el cambio en el precio, en el caso de un cambio de yield de 10 bps, va a ser menos 2,66, que era la mod duration, por el cambio de la yield, que es 0,1%, ¿no? Todo esto más un medio por la convexidad, ¿no? 9,88, por el cambio de la yield, que es 0,1%, todo esto al cuadrado, ¿no? Y más, o todo esto por el precio, que es 108,17. ¿Ya? Entonces el cambio del precio va a ser menos 0,2871. ¿Ya? Y por tanto el nuevo precio va a ser 108,17 menos 0,2871, que es 107,8826. Si se dan cuenta, antes teníamos, usando solo la mod duration, que el cambio en el precio, o el precio nuevo, perdón, era 107,8821. Sí, si usamos convexidad como la diferencia acá o el cambio es tan chico, ya se asemeja más al cambio real o al precio real, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver si se acerca un poco más también cuando el cambio ya no es 10 bps, sino 200. ¿Ya? Y acá es básicamente aplicar la misma fórmula. El cambio en el precio va a ser menos 2,66 por 2%, ¿no? Todo esto más un medio por 9,88 por 2%, todo esto al cuadrado, y todo esto por el precio, 108,17. Este delta P me va a dar 5,5389 y por tanto el precio nuevo va a ser 102,6308. ¿Ya? ¿Cuánto me daba con usar solo la mod duration? Si se acuerdan, teníamos 102,4171, ¿cierto? Y usando la fórmula directa, ¿no? Uno tenía lo siguiente, uno tenía 102,6243. Si se dan cuenta, se acerca más, ¿no?, a la fórmula directa. Y es una mejor aproximación. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta pregunta? Es que cuando hayan cambios tan chicos como 10 bps, da lo mismo qué fórmula usar. Podemos usar modulation, convexidad, fórmula directa, ¿no? Pero si ya el cambio es grande, ¿no? Ahí tienen que ver cuál les conviene. Si no quieren usar la fórmula directa, lo que les conviene va a ser la convexidad, porque se aproxima más a la fórmula directa usando solamente la convexidad y la modulation, ¿no? Entonces, eso en esa parte. ¿Ya? Y vamos a terminar el auxiliar con portafolio de bonos, que es la pregunta 3. ¿Ya? A ver. Dice, suponga que usted dispone de la siguiente información de mercado. Ya tengo 3 bonos con tasa cupón 11, 10,75 y 10,13. Y tal es pesos, 61, 60%, 20% y 20%. Y madurez 2 años, 3 años, 4 años. Son bonos bullet, si se dan cuenta, ¿no? Y también nos dan los riesgos, ¿ya? Standard Poor's. AAA, A y B, ¿no? Ya sabemos que AAA es el menos riesgoso, es el mejor calificado crediticiamente, el A es más o menos y el B ya es malo, ¿no? Empieza ya a ser malo. En términos de riesgo, es muy riesgoso. Ahora, dice, asumiendo un nocional o valor par, que es un sinónimo, de 100 y una yield de 4,5%, 3,8% y 3,1% para el bono a 2, 3 y 4 años de madurez, responde a las siguientes preguntas.
Si usted cuenta con $1.000 para una inversión en una cartera e invierte los pesos alfa y dados en la tabla, ¿sí? 60, 20 y 20, calcule la MAC duration individual de cada bono y luego la MAC duration de la cartera. Ya, entonces procedamos. Para obtener la MAC duration de la cartera necesitamos la MAC duration individual, por eso nos están pidiendo primero eso, ¿no? Entonces, yo tengo lo siguiente. Para A, yo voy a tener el siguiente precio, si se dan cuenta. Yo voy a tener 11, que es el flujo, ¿no? Los cupón, 11 partido 1 más 4,5%, que es la tasa yield, ¿no? ¿Y cuál va a ser el segundo flujo? Si lo quiero descontar, va a ser 111, ¿no? Y eso 1 más 4,5% al cuadrado. Por tanto, el precio va a ser 112,17. ¿Ya? Ahora, yo quiero calcular la MAC duration del bono A. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el valor presente de cada flujo. ¿Cuánto va a ser el valor presente de este flujo de acá? Va a ser 11 partido 1 más 4,5%, ¿no? Que es 10,53. ¿Ya? Y el valor presente del flujo 2, que es 111, va a ser 111 partido 1 más 4,5%, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Y esto da 101,65. Ya. Entonces tenemos los valores presentes de cada flujo y podemos ya calcular la MAC duration. La MAC duration será 10,53 por 1 más 101,65 por 2, todo esto dividido en el precio, ¿no? Que es 112,17. Esto me va a dar 1,91. Ese es el plazo efectivo al cual yo voy a recuperar mi inversión, el precio, ¿no? Para B va a pasar exactamente lo mismo. Ya, yo voy a tener lo siguiente. Para B yo voy a tener el precio para B. Yo voy a tener el precio de B, que es 10,75, 1 más la yield, ¿no? Que en este caso era 3,8%, y así, ¿no? 10,75, 1 más la yield, esto al cuadrado, y el nominal más el cupón, ¿no? 110,75, porque el nominal era 100, y el cupón es 10,75, todo eso descontado 1 más 3,8% al cubo. Y esto me da el precio que es 119,36. ¿Ya? Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Ya? Para ahorrarme pasos, ya va a ser análogo. ¿Sí? El valor presente del año 1, que es esto, va a ser 10,36. Valor presente del año 2, que es esto, ¿no? Va a ser 9,98. Y valor presente del año 3 va a ser 99,03. Por tanto, la MAC duration, si lo aplicamos, va a ser 10,36, todo esto por 1, más 9,98 por 2, más 99,03 por 3. Todo esto descontado el precio, que sería 119,36. Entonces la MAC duration será 2,74. ¿Ya? Y para el precio C va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Yo voy a calcularlo de una vez, el precio C, lo voy a dejar expresado, el precio C va a ser 126,07, ¿ya? Es básicamente hacer lo mismo. Y el valor presente de este bono C, que es para C, va a ser lo siguiente. Valor presente de 1 va a ser 9,83 del flujo 1. Valor presente del flujo 2 va a ser 9,53. Valor presente del flujo 3, ¿no? Va a ser 9,24. Y valor presente del flujo 4, porque es un bono, C es un bono a 4 años, es 97,47. ¿Ya? Entonces,
La MAC duration, si aplicamos la misma fórmula, ya sabemos, nos va a dar 3,54. ¿Ya? Esto de ponderar por el tiempo y dividirlo en el precio. ¿Ya? Entonces ya tenemos las MAC duration individuales, ¿sí? Pero que lo que nos piden es también la MAC duration del portafolio, ¿no? ¿Cómo calculamos la MAC duration del portafolio? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar por las ponderaciones, ¿ya? La MAC duration del portafolio será lo siguiente. ¿Cuánto le invertía A? Inicialmente fue 60%. Todo eso por la MAC duration del portafolio del bono A, que sería 1,91. ¿Sí? ¿Cuánto es la ponderación o lo que le invertía al bono B? Es 20%. Esto por cuánto es la MAC duration del bono B, que es 3,54. Y más 20%, perdón, este es del bono C, ¿ya? Y el bono B es 2,74, que es su MAC duration, ¿ya? Entonces la MAC duration del portafolio va a ser 2,40, ¿ya? Nos dimos toda esa metralla para calcular la MAC duration del portafolio. ¿Y por qué? Porque ahora nos piden en la parte 2, la pregunta 2 de esto, nos piden calcule la duración modificada, ¿sí? Y acá esto es lo más simple. ¿Por qué? Porque hay dos formas, ¿no? Uno puede calcular la MAC duration de un bono I como la MAC duration de cada bono dividido en la yield, en su yield, ¿no? Y luego hacer una suma ponderada, ¿no? De los pesos por la MAC duration, ¿sí? Que va a estar en la pauta esto, de la MAC duration, pero yo lo voy a hacer de la forma más rápida, que es la otra forma. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Una vez que ya tenemos la MAC duration del portafolio, que sabemos que es 2,40, yo calculo una yield to maturity del portafolio. ¿Por qué yo tengo que calcular esto? Porque si se dan cuenta, yo tengo distintas yield para cada bono, pero yo estoy calculando, necesito una yield del portafolio. ¿Cómo calculo una yield to maturity del portafolio? Simplemente también va a ser la suma ponderada de la yield, ¿no? Va a ser 4,5% por 60% más la yield del bono B, que es 3,8% por 20%, y esto más 3,1%, que es la yield del bono C, por 20%. Y esto me va a dar una yield to maturity del portafolio, ¿no? De 4,08. 4,08%. ¿Ya? Entonces, el MAC duration del portafolio simplemente va a ser agarrar la MAC duration del portafolio y dividirlo entre 1 más la yield del portafolio, que es 4,08. Y esto igualarlo a, o esto es igual a 2,31. ¿Ya? Ahora, ¿para qué calculamos la MAC duration? Porque después nos están pidiendo cuál va a ser el cambio en el precio, cómo cambiaría el precio de la cartera, ¿sí? Entonces, nos dicen que la yield ha subido, o sea, es más 50 bps, ¿sí? Esto es más 0,5%, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, podemos ocupar básicamente lo que hemos aprendido, ¿no? Como la variación es tan chica, 50 bps, que es 0,5%, usamos simplemente la fórmula del cambio en el precio con la MAC duration, ¿ya? La MAC duration del portafolio es menos, o es 2,31, ¿no? Ahora, el cambio en el precio será menos la MAC duration por el cambio de la yield, que es 0,5%, por el precio, que es 1000. ¿Por qué 1000? Porque eso vale toda mi cartera. Eso fue lo que puse en el inicio, ¿sí? $1000, ¿ya?
¿Cuánto cambia el precio ante este cambio en la yield? Va a ser menos $11,53 si se dan cuenta, ¿no? Entonces el precio nuevo va a ser 1000 menos 11,53, que en este caso sería 988,47, ¿no? Entonces ya sabemos cómo ahora calcular el precio o el cambio en el precio de una cartera, cuando tenemos ya no solo un bono, sino una colección de bonos, ¿ya? Ahora, esto ya es a modo de conclusión. Si usted considera o si ustedes consideran que la sensibilidad que muestra la cartera a cambios en la tasa de interés es muy alta, en sí es muy alta, la modulation del portafolio es alta, no 2,31, para su actual tolerancia al riesgo, discuta qué ajustes haría la cartera para disminuirla. ¿Y por qué? Sin incorporar pasivos. ¿Cómo lo harían ustedes ya para concluir? Si se dan cuenta, acá la modulation de A era más chica, ¿no? La modulation de A era más chica, la modulation de B era un poco más grande y la modulation de C era más grande. Entonces, ¿cuál es el más sensible? El bono C, ¿no? Porque tiene mayor modulation. Por tanto, lo que nos conviene, dado que la modulation del bono A, ¿sí? La modulation del bono A y el bono C, y el bono B, perdón, son las que tienen menor modulation, nos conviene invertir más en estos bonos, ¿sí? Y entre A y B, ¿cuál tiene mejor clasificación crediticia? El bono A, ¿cierto? Porque tiene triple A. Entonces, nos convendría, no sé, pasar de un 60% que teníamos inicialmente a un 70% en A, un 20% en B y un 10% en C, reducir la posición en C, ¿sí? Cuando esto se llama, lo que estoy haciendo, diversificar, ¿sí? Cambiar los pesos. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero disminuir la sensibilidad de toda la cartera, ¿sí? Y estoy modificando e invirtiendo en el bono menos sensible, que es el A y el B, y esto ya depende también del riesgo, por eso invertí más en A que en B. Eso chiquillos, ¿alguna última duda? No, por acá no. Súper. En breve les voy a subir el CTP, sí, pero antes quiero que termine el plazo de la inscripción, sí, que creo que le había fijado 6 y 15, creo. Así es que para los que no se han alcanzado a inscribir, inscríbanse. Ya si no encuentran pareja, pueden hacerlo solos igual, pero igual, ideal si pueden hacerlo en pareja para equipararse las cargas. La última pregunta, sí. A ver, yo lo que quiero es, para mi actual tolerancia al riesgo, el portafolio total, ¿no? Que era 2,31, yo la veo muy alta, ¿sí? ¿Cuál tenía, cuál tenía la mod duration más baja? Era A y B, ¿sí? Si volvemos ahora a calcularlo, o ya lo habíamos calculado por acá, ¿sí? La mod duration de A y B eran las más bajas, ¿sí? Esto lo voy a poner igual en la pauta. Como la mod duration de A y B son las más bajas y la del bono C es la más alta, nos conviene disminuir la inversión en C y aumentar la inversión en A y en B, porque son de las más bajas, la mod duration más baja. En específico, la mod duration de A es más baja que la mod duration de B. Y ahora, si quisiéramos elegir en cuál invertir más, A o B, vamos a invertir más en el que tenga mejor riesgo crediticio, que es el triple A. ¿Sí? Por eso dije estos porcentajes, que son igual arbitrarios, pero básicamente esa es la idea de mover la cartera, ¿sí? Mover cómo cambian los pesos, para justamente ajustar la sensibilidad o los cambios en la cartera. No sé si respondo a tu duda, Daniel Saavedra. Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces voy a ajustar los últimos retoques al CTP. Inscríbanse y nos estamos viendo con la semana de receso. Así es que resuelvan bien el CTP, voy a estar atento al correo
Igual si veo que hay muchas dudas, eventualmente podría hacer un horario de consultas, no sé, el viernes por ahí. Y ahí me dicen cualquier cosa. ¿Ya? Chao chicos, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.